Amén. Que la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga reinando en medio de cada uno de nosotros. Le damos la gracia, como dice un himno por ahí. Qué bueno estar juntos adorando al Rey de Reyes. Es lo que busca la palabra, reunirnos con un solo testimonio, que creamos todo lo mismo, porque para eso hemos sido creados y para eso hemos sido enseñados por la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un tema para hoy que dice en Lucas 4 del 16 al 25, lo vamos a leer y vamos a leer la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema dice: por la doctrina de Jesucristo alcanzamos liberación. Por la doctrina de Jesucristo alcanzamos liberación. Fíjese, y vamos a leer Lucas 4 del 16 al 25. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La gloria sea de Dios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, ¿haz también aquí en tu tierra? Y añadió, diciendo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Amén. La gloria sea de Dios. Lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, mirando aquí en esta escritura, cómo el Señor hace el uso de la palabra, como dice ahí, vino a Nazaret. Si vino a Nazaret, ¿en dónde estaba? Estaba en ellos mismos, en los mismos apóstoles estaba él, en esa doctrina, porque esa Nazaret lo viene simbolizando como la doctrina del cielo, que descendió del cielo, porque él vino. Fíjese que a él no lo llevaron, él vino. Y dice, y vino a Nazaret donde se había criado. Usted ve que en alguien hubo un nacimiento de Jesús, y en alguien se estaba perpetuando esa obra, porque dice, donde se había criado, en el día de reposo. Usted ve, en el día de reposo, que ahí está tumbando lo que literalmente algunas organizaciones religiosas tienen como el sábado, día santo para Jehová. Entonces aquí está hablando de un día de reposo, como ellos lo tienen por costumbre, o por enseñanza, o por mandamiento de hombre, que le han inculcado esa doctrina
de decir que el sábado es el día santo de Jehová. Aquí Jesús, en el día de reposo, está haciendo una obra, es decir, tumbando lo que había en ellos como creencia. Como dice, en el día de reposo entró en la sinagoga. Si entró en la sinagoga, ¿en qué entró en ellos? En lo que ellos tenían como doctrina y como fundamento en esa obra. Ustedes ven, en la sinagoga de ellos, en la enseñanza de ellos, porque la palabra no está hablando de cuatro paredes, está hablando de la doctrina de hombres que le habían formado a ellos, y él vino a tumbar eso desde esa posición. Y dice, en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ustedes ven que ellos tenían por costumbre de guardar el día de reposo, de guardar ese sábado. Entonces, fíjense, ahí entra Jesús a tumbar lo que ellos tenían como día de reposo. Entonces dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Donde estaba escrito. Entonces, ¿quién es el que abre el entendimiento? ¿Y quién es el que viene a abrir? Ese mismo que descendió y abrió ese libro, porque él es que tiene la sola potestad de abrir el libro. No es que otros lo van a abrir, porque ¿quién puede contener la fuerza del Señor? ¿Y quién puede a él exigirle al Señor que le abra? ¿Ustedes ven? Entonces dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién era que estaba en el pueblo? El que está anunciando el programa de salvación en ese pueblo. ¿Quién era que estaba dando testimonio? Porque dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, en alguien que está dando testimonio estaba el Espíritu del Señor, porque la palabra no anda sola, la palabra necesita un instrumento para ella manifestar lo que Dios quiere que el pueblo conozca de parte de él. Y dice, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ustedes ven? Para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces había algo viejo que estaba edificado allá, que había que tumbar. Si eran nuevas, como dice la palabra, que son nuevas cada mañana, entonces alguien está dando testimonio de algo nuevo, de un acontecimiento y de un hecho. Porque lo que estaba viejo estaba pronto a desaparecer. Porque es aquí que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Pero en quién? En la doctrina de Jesucristo. Porque Él es el que viene a abrir el libro. Y Él es el que viene a dar testimonio de sí mismo. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido en Israel. Todo se había perdido en Israel, porque la justicia estaba por el suelo, el amor estaba por el suelo, la misericordia estaba por el suelo, porque buscaban a Dios, pero buscaban por las obras, no lo buscaban por la fe. Entonces es lo que quiere el Señor, que usted lo busque por la fe, como dice ahí, para dar buenas nuevas a los pobres. Usted ve que hay unos pobres que están esperando la buena nueva de salvación. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado. Entonces, alguien lo envió. Como dice la palabra, que el mismo que descendió es el mismo que ascendió. ¿A quién fue que Dios envió? Fue a Jesucristo. No fue a otro. Entonces dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los que tienen el sentir quebrantado de tantas obras muertas. Es lo que Él viene a levantar. Pero ¿en quién lo viene a levantar? En el que ha creído en su palabra, en el que ha creído en su testimonio. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar libertad. Si vino a pregonar libertad es porque hay algunos que están presos en la palabra, que hay que libertarle el sentido. ¿Ustedes ven? Y dice, a los cautivos. Porque están cautivos, porque la mente la tienen cautiva. Lo han hecho prisionero de la creencia y de las tradiciones. Eso es lo que Dios viene a restaurar. A los que están presos, a darle libertad. Y a los que están cautivos, a libertarlos de la creencia y de las potestades del enemigo. Y de esos fundamentos de hombre, como dice. Y vista a los ciegos. Si vino a darle vista a los ciegos, ¿cómo estaban? El sentido de ellos cerrado. Entonces, ¿qué viene Él a hacer ahora? Abrirle el sentido, porque la palabra no está hablando de estos ojos, sino de los ojos
naturales que hay aquí, de los ojos invisibles que nadie ve. En ese sentido, a esos ciegos es que Dios viene a abrirle el sentido, viene a abrirle los ojos para que lo vean tal como Él es. A poner a libertad a los oprimidos, porque ¿qué hacen las organizaciones religiosas? Oprimir. Entonces, un pastor no le puede dar la libertad a una oveja o a un creyente. ¿Por qué? Porque le produce mucha lana. Entonces, no lo va a soltar así por así. Tiene que venir el león de la tribu de Judá a libertarlo. ¿Pero por qué lo viene a libertar? Porque ese creyente está gimiendo, queriendo conocer la verdad y quién es su Dios y quién es su creador. Como dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ustedes ven que hay un tiempo que el Señor se muestra agradable, y ahí es que usted tiene que echarle mano a la palabra. Cuando el Señor se ha agradado y se ha congraciado con usted, demostrarse tal como Él es, sin imaginaciones, sin creencias y sin tradiciones. Entonces es ahí donde el Señor quiere llevarnos a todos nosotros, para que nosotros le conozcamos tal como Él es. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y enrollando el libro, usted ve que la palabra está sellada. Ahora, ¿quién abre y quién cierra? El mismo Señor. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Si él enrolló el libro, ¿qué hizo? Tapó la palabra. Tapó la palabra. ¿Por qué? Porque él le hablaba en parábola. Porque ellos oyendo no oían, ni viendo veían. Entonces, como el entendimiento de ellos estaba cerrado, ¿qué había que hacer? Predicarle por parábola, para que viendo no vean. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Si se sentó, ¿en dónde se sentó? Se sentó en la enseñanza, en la mente de ellos, porque todos los ojos estaban puestos fijos en él. Los oídos estaban prestos para oír la declaración de la palabra del Señor. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ustedes ven, en lo que el Señor estaba anunciando, en lo que estaba predicando, estaban los sentidos de ellos abiertos para oír lo que el Señor le traía, porque lo que le traía era del cielo, no era de la tierra. Ustedes ven, y dice, fijo en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes ven que él es que viene a declarar el misterio que está escrito en las escrituras, que otro no puede venir. Y si otro viene, es mentiroso, porque el que viene no viene con la visión del Hijo de Dios. Entonces, como dice ahí, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién daban testimonio? De Jesucristo, porque la palabra que le estaba trayendo eran desconocidas del pueblo, como hoy lo es desconocida también de todas las organizaciones religiosas, al no creer al anuncio y al mensaje que se le está enseñando y se le está predicando. Y dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ustedes ven, maravillados de la palabra de su gracia, porque cuando la palabra sale con su sal y sale con su azúcar, ¿qué es lo que va a encontrar? Usted lo que va a encontrar una miel en ella cuando el Señor se hace presente en su palabra. Entonces, si estaban maravillados de su gracia, era porque lo que estaban oyendo de parte del Señor era de gracia, era de buen testimonio. Entonces dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ustedes ven que a pesar del mensaje que se le estaba trayendo,
ellos no creían, porque ellos buscaban la obra del Señor por obra, pero no por gracia ni por fe. Entonces ellos creían en las señales. Ahora fíjese la señal que le da el Señor, y dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Si había muchas viudas, ¿a qué viudas se está refiriendo la palabra? Es al conglomerado de iglesias que son viudas por no tener el esposo, por no tener a su Señor. Son viudas. Entonces dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Si el cielo se cerró, ¿qué fue lo que se cerró en ellos? Fue la visión de la palabra que se cerró completamente, como dice ahí. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Ustedes ven, esos son tiempos proféticos, 3 años. Entonces dice: y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Había hambre y escasez de la palabra del Dios vivo. Y dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ustedes ven, a esa congregación fue que la palabra fue por mandato de Dios. Y ahí dice: pero a ninguna. ¿Cómo está eso ahí? Ahí está hablando de ninguna, está hablando de mujeres. No está hablando de hombres ni de viudos, no, está hablando de mujeres. A ninguna. Se está refiriendo a congregaciones y sectas religiosas. Ustedes ven, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ustedes ven que se cumplió esa obra en Naamán el sirio, que fue limpiado de su lepra. Ahora, ¿de qué lepra? ¿Sería de esta lepra física? ¿De estos sarpullidos que salen en los pies? No, se está hablando de un entender en la palabra que viene leproso, por no estar limpio el sentido original de las escrituras en ellos. Y mirando aquí, en Romanos 4:6, vámonos allá ahora, a Romanos 7:4-6. La gloria sea de Dios. 7:4-6 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ustedes ven que el que viene a redimir es el Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros estábamos muertos? Por no tener la vida de Cristo. Entonces, como dice ahí: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ustedes ven que nosotros morimos a esa ley para Dios redimirnos a cada uno. ¿Por en quién? En Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si Él resucitó de los muertos, la palabra no está hablando de cementerio físicamente, de muertos físicamente que han muerto, que este cuerpo ha muerto. No, se está hablando de unos muertos que tiene la palabra, que Dios se va a levantar de esos muertos. Ustedes ven, para que nosotros también llevemos fruto, como ellos también lo llevaron. Y dice: de los muertos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Saben? Que nosotros, por las predicaciones que teníamos antes, ¿qué era lo que nosotros llevábamos? Era fruto para muerte. Pero todo eso es un cumplimiento de la palabra, porque por algo hay que empezar. Hay que empezar por la ley. Pero ya cuando hemos muerto a la ley, ¿qué viene nosotros a hacer? Portadores. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Ustedes ven, porque como dice la Escritura, que la letra más el Espíritu
vivifica. Ya nosotros no estamos en el régimen de la letra, sino por lo que Dios nos viene enseñando a través de su espíritu, a través de su doctrina y de su testimonio, como dice ahí, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ustedes ven, porque hay un fundamento que se forma en la letra, como se le dio a Jacob primero a Lea, es que lea las escrituras. Ustedes ven, pero ya nosotros no estamos en leer, nosotros lo que estábamos es, por la misericordia de Dios, entrando a los conocimientos de Raquel, que es la gracia de Dios. Entonces dice en Gálatas 3, 22, 23. Gálatas 3, 22, 23. Dice, la gloria sea de Dios, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ustedes ven, más la escritura lo encerró todo. Entonces, ¿cómo nosotros creíamos la obra de Dios? Por historia que nos vendían, pero ahora la estamos viendo a ojo descubierto, que el Señor nos está dejando ver por su misericordia, como dice ahí, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ustedes ven, todos estábamos bajo pecado, ahora viene la libertad, para que la promesa, ustedes ven que hay una promesa para los que creen en la doctrina de Jesucristo, que aunque estemos muertos, Dios nos va a dar vida a través de Jesucristo. Aunque la palabra esté muerta en cada uno de nosotros, a su tiempo Dios la va a despertar de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere, levantarse desde las escrituras en el entender de cada uno de nosotros, para Él ser el que viva por nosotros. La gloria sea de Dios, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Ustedes ven que hay unos creyentes que están esperando la gloriosa manifestación del Hijo de Dios, pero no es para los que están fuera, sino para los que han creído de corazón y de fe. Entonces dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ustedes ven, pero antes de manifestarse el Hijo de Dios, ¿cómo nosotros estábamos? Estábamos presos por no entender el contenido original de las escrituras, porque es por fe que el Espíritu de Dios se mueve dentro de cada uno de nosotros. Pero antes que viniese, ustedes ven que antes nosotros estábamos presos. Ahora se va a manifestar lo que Dios tiene de antemano por promesa, como le dio a Abraham, que dice, como dice ahí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos presos, porque toda nuestra creencia se basaba en una historia muerta y en un futuro, pero ahora estamos en el presente de las escrituras, en el presente de la palabra, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La gloria sea de Dios. Vamos ahora a Mateo 13, 47, 48. Mateo 13, 47, 48. La gloria sea de Dios. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. La gloria sea de Dios. Aquí vemos que dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Ahora, si se está hablando de una red, no se está hablando de una red física, de la que salen los pecadores a pecar a la mar, literal. Se está hablando de una enseñanza, como doctrina, que el Señor sale a pecar. Pero en manos de quién está la elección, del que porta la palabra de Dios,
de que importa el testimonio de Dios, es el que va a hacer el entresaque. Y dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar. Si es echada en la mar, ¿en qué mar? Sería en el mar literal, en esos 5 continentes de agua que hay, porque hay un mar muerto, hay un mar pacífico, hay un mar Atlántico, y la palabra no está hablando de ese mar, se está hablando del conjunto de obras de naciones, pueblos y lenguas, de organizaciones religiosas, que ahí es que eso lo simboliza la palabra como el mar, y ahí es que está la palabra perdida, está hundida, y hay que salir a pescar esos peces que están dentro del mar. Entonces de ahí es que el Señor va a hacer el entresaque, y dice, una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Entonces recoge toda clase de peces. Si va a recoger toda clase de peces, ¿cuáles serían estos peces? Porque la palabra nos salió a pescar a cada uno de nosotros cuando estábamos fuera de esta doctrina, y nos trajo a esta doctrina de adoración, porque la palabra no se está hablando de peces de esa de aleta que tienen escamas y que se comen en los restaurantes. No, se está hablando de creyentes que tienen el sentido acuífero, que tienen el sentido hecho agua por no entender la palabra, y la palabra está ahogada en ellos. Entonces dice, de peces, y una vez llena la saca a la orilla. Ahora, ¿quién va a hacer el entresaque? El que lleva la obra de Dios, porque es el que conoce los peces que son buenos y los peces que son malos. Y dice, saca a la orilla, y sentado recoge lo bueno en cesta y lo malo echa afuera. Entonces, recoge lo bueno en cesta y lo malo lo echa afuera. Ahí es que el Señor hace el entresaque, porque el que crea la palabra, ese es el que viene a la cesta del Señor Jesucristo. Ese es el que es recogido, ese es el que es apartado de los que son creyentes malos. Entonces, ¿quién hace el entresaque? Es el Señor que lo hace, porque Él es el que conoce. Entonces dice, aleluya, la gloria sea de Dios. Y dice el 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces dice ahí, a los ángeles. Y sabemos que el mundo está en la imaginación de unos ángeles que tienen alas con plumas. Y la palabra no está hablando de esos ángeles, se está hablando de los portadores del mensaje divino de parte de Dios, que esos son los ángeles, que puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotros que lleve la obra de Dios. Él es el que se convierte en un ángel, porque Él es el que está portando el mensaje divino del cielo. Entonces, como las organizaciones tienen en su imaginación que de allá arriba van a bajar unos ángeles voladores y que van a hacer un entresaque, que no se vistan, que no va, porque eso no es como Dios lo tiene predestinado. Porque ¿quién es que va a hacer? Porque dicen a Habacuc que él tiene unos cazadores que lo va a cazar y tiene unos pescadores que lo va a ir a pescar. Entonces, ¿quién es que va a hacer la pesca? ¿Y quién es que lo va a cazar? ¿Quién es que lo va a cazar? El que lleva el mensaje, porque él es que lo va a pescar con el mensaje. Pero sería él físicamente. Es lo que usted lleva del Señor, que ese es el ángel, porque ese es el que va a dar testimonio. Entonces, si hemos creído en esta obra y Dios nos envía a X lugar, a X lugar, a X lugar, ¿qué es lo que usted va a hacer? Exponer lo que Dios le ha dado a usted. Entonces la palabra es la que se va a dar en testimonio para usted hacer la casa. Entonces, cuando usted tira el mensaje en esa agrupación religiosa, el mensaje sale, hace un oído, la palabra se siembra en ese oído. Entonces ahí comienza la palabra a trabajar en la mente suya. Entonces ahí es que usted comienza como la vaca a rumiar y a tirar para adelante y para atrás, a subir y a bajar. Entonces la palabra busca hacer un asiento en usted, pero si usted no resiste al mensaje, entonces usted va a darle paso a la doctrina de Jesucristo. La gloria sea de Dios. Hasta aquí mi parte.